Buenas noches, mis hermanos queridos. Les saludo en el amor cristiano, deseándoles las más ricas bendiciones de parte de Dios. Esperando que usted pueda recibir de lo que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. Por lo tanto, le invito a alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios, quien en su infinito amor envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que pudiera rescatarnos, pagar el precio por nuestros pecados. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su gracia y para que el Espíritu Santo de Dios inspire cada palabra, actitud y pensamiento. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por este día que usted nos da, esta nueva oportunidad de estar delante de su presencia, delante de su palabra, Señor. Porque ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a dar su vida por nosotros. Gracias, amado Dios. Bendito sea tu nombre. En esta hora te rogamos, Señor, que usted nos dé de su gracia y que esta tu palabra sea de mucha bendición para aquellos que escuchen esta predicación. Gracias en esta hora. Bendito sea tu nombre. Alabado y bendecido sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos queridos, vamos a leer su palabra. La palabra de Dios está ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 20. Vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando a Dios. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien. Yo creo que, hermano querido, que al escuchar esta bella melodía, ¿cierto?, este himno, nadie puede quedar indiferente. Esta es una época de recogimiento, una época del año en donde florece, ¿cierto?, el amor, florece los más puros sentimientos. No solamente del pueblo cristiano, sino que también de todo el mundo. Nadie puede quedar indiferente a esta fecha, a este tiempo, digamos. Es tiempo de amor, ¿cierto? De paz, de amor, como dicen. Es tiempo de regalos, es tiempo de alegría, es tiempo de gozo, ¿cierto? Es tiempo de meditación, es tiempo de recogimiento también. Por lo tanto, nadie puede quedar indiferente a esta época. Incluso hasta los más incrédulos. En esta fecha su corazón se enternece, esa es la palabra, se enternece, su corazón se ablanda, por decirlo así. Pero también es una época de mucha confusión, de mucho consumismo, una época de mucha alegría, de mucha fiesta, de mucha celebración. No siempre y no todos celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que más bien es un motivo para bailar, para beber, es un motivo para estar con amigos, con familia. Es un motivo para decirle a alguien, por ejemplo, que lo ama, que le desea feliz Navidad. Es un tiempo donde se dan regalos, se intercambian regalos, ¿cierto? Las casas, por ejemplo, se adornan con luces. Las casas, el interior de las casas, hay un arbolito que representa, ¿cierto?, la Navidad, mucha luz, muchos colores. Por ahí aparecen unos renos también, adornando los jardines, los frontis de las casas, ¿cierto? Unos trineos también. Por ahí aparece un viejito bonachón también, con un saco, ¿cierto? Bueno, en fin, en este tiempo el mundo entero, ¿cierto?, celebra la Navidad. La Navidad. Aunque mucha gente, el solo nombrar Navidad es sinónimo de regalos, es sinónimo de fiesta, es sinónimo de ir y comprarse, por ejemplo, algo nuevo, es sinónimo de
de estar hasta tarde, hasta últimas horas de la madrugada, ¿cierto? Celebrando, ya sea con familia, ya sea con amigos. Es motivo de estar con los compañeros de trabajo, es motivo de hacer actividades, por ejemplo, en la oficina, como por ejemplo es el amigo secreto, ¿cierto? Y todas esas cosas que el mundo hace, que el mundo de alguna u otra manera celebra. Por lo tanto, es una celebración o una época del año en que nadie queda indiferente. Nadie queda indiferente. Todos, de alguna u otra manera, nos afecta, digamos, el hecho de celebrar esta fiesta. Por lo tanto, quiero hablar, pero a la luz de la palabra. No voy a hablar del origen de la celebración de la Navidad. No, voy a hablar a la luz de la palabra del acontecimiento más grande y más importante, ¿cierto?, que vio este mundo. Un acontecimiento tan importante, hermano, que dividió la historia en un antes y un después. Porque la historia se dividió, por ejemplo, en antes de Cristo y después de Cristo, tomando, ¿cierto?, el nacimiento de Jesús como la fecha que divide, ¿cierto?, el antes y el después. Y como le decía, hermano querido, las casas se adornan, los pesebres se ponen ahí junto al árbol, se encienden las luces. Es toda una expectación, es toda un ambiente que se vive de la Navidad. Y yo lo digo por experiencia propia porque cuando era niño esta época me producía gran alegría y gran gozo. Y como nacido en un hogar cristiano, en mi mente no había, por ejemplo, muchos regalos que me iban a regalar una cantidad de cosas que yo pedía, no. El tiempo de mis navidades, ¿cierto? Cómo se celebraba en mi hogar, me recuerdo muy bien que mi madre ella era bien entusiasta, ¿cierto? Bien motivada en este sentido, y cuando llegaba esta época, ella era todo un ambiente que yo ya lo vivía mirándola a ella, mirando cómo ella, lo que ella compraba, cómo se preparaba, ¿cierto?, para celebrar este acontecimiento. Y yo recuerdo que ella compraba una cantidad de leche, y también compraba chocolate amargo, y en un fondo grande, ¿cierto?, preparaba la leche con chocolate. Y compraba un surtido de galletas. Un surtido de galletas, ¿cierto? Esos preparativos, digamos, era para celebrar la Navidad. Y yo recuerdo que en una mesa larga, ¿cierto?, los sentábamos la familia, los niños, todos mis hermanos, mis padres, y celebrábamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo no había regalo, no existía el consumismo. Y aunque hubiera existido el consumismo en ese tiempo, no teníamos, digamos, el dinero, y no estaba la costumbre tampoco de regalarse como ahora, ¿sí? Pero había algo muy importante, que en nuestra mente y en nuestro corazón estaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto llenaba el ambiente de amor y de alegría y de gozo. Me acuerdo que cantábamos himnos relacionados con el nacimiento, como por ejemplo Noche de Paz, como por ejemplo muchos himnos, Tú dejaste tu trono y corona por mí, que es muy hermoso.
Y yo recuerdo que habían unos vecinos, ¿cierto?, que tenían menos que nosotros y que por motivos de trabajo sus padres les tocaba trabajar en esa época, en ese tiempo, justo precisamente en ese día. Y nosotros los invitábamos. Mi madre y mi padre hacía que los invitáramos y ellos también se sentaban a la mesa y podían compartir con nosotros ese acontecimiento tan grande que era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda que el amor y esa misericordia de Dios abundaba, ¿cierto? Y era notorio en ese ambiente cristiano familiar de Navidad. Por ahí también se armaba un árbol, ¿cierto? Un pino natural, ¿no? Un pino natural, ¿cierto? Lo plantamos y le poníamos unas cositas por aquí y por allá. Era todo un ambiente, hermano. Yo creo que nadie está indiferente a la Navidad. ¿Y por qué estarlo si la Navidad para el cristiano es muy importante? Porque conmemora el nacimiento de nuestro Salvador. No quiero entrar en el estudio, digamos, en el análisis de cuándo nació Jesús. Lo único que les voy a decir, hermano querido, que la fecha que celebramos nosotros, el nacimiento de Jesús, es una fecha impuesta por la Iglesia Católica. Y esto se traspasó, ¿cierto?, a todo el occidente, digamos, a todo el occidente. Pero a la luz de la palabra del Señor está claro que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y por la sencilla razón de que Lucas dice que los pastores estaban en el campo en las vigilias de la noche. Entonces, en el hemisferio, en el otro lado del mundo, digamos, en el oriente, en diciembre era una época de invierno. Entonces, era imposible que tuvieran los pastores ahí en la noche. En esa época los pastores se guardaban y guardaban los rebaños. Pero en cambio, en primavera-verano, los pastores estaban en el campo y podían estar en toda la noche en vela ahí cuidando los rebaños, porque era un tiempo de primavera-verano. Por lo tanto, la fecha que celebramos nosotros no es una fecha exacta, digamos, en que nació Jesús. Solamente una fecha adoptada, ¿cierto?, por este lado del mundo. Pero no, como les dije, no quiero entrar en detalle con respecto a eso, sino que quiero hablar del verdadero significado, ¿cierto?, la verdadera celebración de este evento tan importante, hermano, como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a hacer a la luz de la palabra del Señor. Bueno, yo leí el Evangelio, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ¿cierto? Capítulo 2, del versículo 1 al versículo 20, habla de este acontecimiento tan importante para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos. Debo decir que a esta altura, ¿cierto?, de mis palabras, ya muchos están haciendo están haciendo trabajar su mente, ¿cierto? Vienen recuerdos a su memoria de cuántas celebraciones, cuántos tiempos, cuántas navidades hemos celebrado y cómo la hemos celebrado. Y cada uno de nosotros va a ser analizado, ¿cierto?, por su conciencia y a la luz de la palabra del Señor. Si lo hizo bien, lo hizo mal, pero eso ya quedó atrás. Hoy día lo que importa es lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta hora. Bien. Como vimos en el estudio del libro de Génesis, los que están siguiendo el estudio bíblico, cuando empezamos Génesis, empezamos ya a estudiar el libro de Génesis, y cuando el hombre, ¿cierto?, cayó en pecado, desobedeció a Dios, Dios fue al encuentro del hombre, el hombre se escondió,
Pero Dios en su gran amor y misericordia, aún así buscó al hombre, aún sabiendo que el hombre había desobedecido, ¿cierto? Había caído de su estado de inocencia, pero aún Dios mostró su amor y su misericordia, prometiendo un Salvador. Y eso lo vemos en Génesis cuando le dice que de la simiente de la mujer iba a venir, ¿cierto? De su simiente iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Ahí tenemos una muestra del protoevangelio que se llama, ¿cierto? Que es una alusión a este evangelio que luego se va a revelar en el Nuevo Testamento, que significa buenas nuevas. Bien, antes de analizar esta porción bíblica, yo quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, ¿cierto? El libro del profeta Isaías. Y ahí vamos a ver, hermano, qué nos dice el profeta Isaías del Mesías. Y ahí en el libro de Isaías, capítulo 7, nos habla de este acontecimiento tan grande que tiene que ver con nosotros, el pueblo cristiano. Ahí en el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Ahí el profeta Isaías, ¿cierto?, está hablando, inspirado por Dios, por su Espíritu, y está profetizando que una virgen iba a concebir y dará, dice, a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros significa. Ya el profeta está anunciando que una virgen, dice, concebirá, refiriendo, ¿cierto?, a María. Y dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa, como le decía, Dios con nosotros. Y qué mejor interpretación, qué mejor cumplimiento, hermano, que el Dios, ¿cierto?, de los cielos, el Dios todopoderoso, ahora esté con nosotros. Eso significa el nombre Emanuel. ¿Por qué? Porque ahí en el Evangelio de Juan, ¿cierto?, capítulo 1, deja bien en claro el cumplimiento y el porqué del nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Acá vemos en San Juan, o Juan como salga en su Biblia, el Evangelio. Estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. Y en el primer versículo del capítulo 1 de San Juan, o del Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Emanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, Dios tomando un cuerpo de carne. El Verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Se da cuenta? Sigamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice y que
y que nos va arrojando luz acerca de el Mesías, Jesús, el mismo que nosotros celebramos en esta época, ¿cierto? Ahí en Isaías también, en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, ya Isaías es más específico. Ahí en el capítulo 9 que dice nacimiento y reinado del Mesías. Capítulo 9 y vamos a leer el versículo 6 y 7. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablando, ¿cierto? Profetizando Isaías acerca del Mesías, del nacimiento, dice, y el reinado del Mesías, o sea, del mismo Jesús que celebra usted y que celebra yo, y que tan mal entendido tiene el mundo acerca de esta fecha, o de este acontecimiento, no hablemos de fecha, de este acontecimiento. La palabra de Dios dice que aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, o sea, un censo. Los censos son para saber, digamos, la familia, la cantidad de personas, y esto con un fin más digamos, político, para tener un control de las poblaciones, ¿cierto? Y también sirve para otras cosas, estadísticas. Todo orden de cosas sirve. Y obediente José, con su esposa María, dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea. José vivía en Galilea. Galilea, de la ciudad de Nazaret. Y fue a Judea, dice, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, el linaje, la descendencia de José, si usted puede trazar el linaje, viene del rey David. Se puede decir que el rey David era su padre, se dice así, no porque sea inmediatamente su padre, sino que estaba dentro en el linaje de el Mesías. Por lo tanto, como José era originario, digamos, de Belén, o había nacido en Belén, o tenía, digamos, una estadía fija en Belén, tenía que ir a empadronarse a Belén. Bueno, todo esto, Belén significa casa de pan, casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. José muy obediente, ¿cierto? Como todos los cristianos somos obedientes a los gobernantes terrenales que Dios ha puesto, ¿cierto? Dice que obedeció y fue a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Yo quiero leerle el profeta Miqueas, un profeta menor, el profeta menor. Tiene que buscarlo en los profetas menores. Miqueas. Aquí está. Entre Nahum y Abdía, por ahí. El profeta Miqueas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire, ahí hablando el profeta Miqueas,
¿De dónde iba a salir el Mesías? ¿Dónde iba a nacer? Pero tú, Belén, dice, pero tú, Belén Efrata. Ya dijimos que Belén significa casa de pan. Efrata significa fructífero o fertilidad, o campo, que puede significar campo fecundo. Campo fecundo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De la ciudad de David, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor. Será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Acuérdese, el verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gloria. La profecía decía que el Mesías, ¿cierto?, primero iba a nacer de una virgen y también iba a nacer en la ciudad de Belén. Belén. En el versículo 6 dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, dar a luz. Llegó el momento de que se cumplieron los 9 meses, ¿cierto? Y ya llegó la hora en que iba a nacer el Salvador. ¡Qué acontecimiento más maravilloso! Y dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Acuérdese que María era virgen. Aquí estamos hablando del parto virginal. Y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire qué contraste, ¿cierto?, hay entre el nacimiento de un hijo, por ejemplo, de una persona pudiente, de alguien de renombre, de alguien que tiene fama, de alguien que tiene un estatus social, ¿cierto?, al hijo de una mujer, esposa de un carpintero, ¿cierto? Dice que no se encontró lugar en el mesón para él. O sea, dice su palabra que por ahí consultaron José un lugar para que María pudiera dar a luz, y dice que en ese tiempo de fiesta, porque fue en un momento de mucho movimiento, de gente, ¿cierto? De gente que venía a empadronarse, de gente que iba y venía. Es como cuando llegan estas fiestas, ¿cierto? Vamos a hacer una excepción, porque ahora estamos bajo un estado de excepción, pero en un año normal, ¿cierto?, en esta fecha los hoteles están llenos, ¿cierto?, está todo reservado, están todos los viajes, ¿cierto?, gente va, gente viene, está todo el mundo, ¿cierto?, en una algarabía, en un ir y venir, en un afán, en compras de regalo, en viaje, imagínese usted me va a entender. Bueno, en ese tiempo era lo mismo. Y dice que el mesón, ¿cierto?, el lugar, el hotel, como quiera llamarlo, estaba lleno, estaba repleto, no había donde cupiera más gente. Por lo tanto, José no encontró ningún lugar en el mesón, ¿cierto?, un lugar confortable para que María tuviera a Jesús. Así que por ahí, en un pesebre, ¿cierto?, donde guardan los animalitos, donde guardan el heno, el alimento, ¿cierto?, ahí fue donde vino a dar a luz María, ¿cierto? En un lugar humilde, en un lugar, no en una cuna de oro, sino en un lugar tan sencillo donde están los animalitos, ¿cierto? Un lugar, digamos, donde solamente una persona de escasos recursos podía seguramente estar ahí, con el permiso, ¿cierto?, del dueño del establo. Pero ahí nació Jesús. El príncipe de paz, el rey de reyes, el consejero, el Dios fuerte, el admirable, el Emmanuel, Dios con nosotros, mire, naciendo en un pesebre. En un pesebre, en un humilde pesebre.
lejos del bullicio, ¿cierto? De la gente, del ajetreo, del ir y venir, de la música, lejos, allá en total antagonismo, ¿cierto? Con su coterráneo o con sus vecinos, su familia, ahí fue a nacer nuestro Señor Jesucristo. Solamente que Dios le reveló esto, como dijo Jesús: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo has revelado, ¿cierto?, a estos pequeñitos, a nosotros, a usted, a los pastores que estaban ahí en las regiones, a los pobres, a los desamparados, a los enfermos. A ellos les reveló a su Hijo Jesucristo. Así le plació a Dios revelar a su Hijo a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice su palabra. Y dice que porque no había lugar para ellos en el mesón. Podríamos decir, no había lugar en el hotel, en el hostal, en un lugar confortable, no había lugar, no se encontró lugar para él. Y fue ahí a nacer en un humilde pesebre, una pesebrera donde los animalitos le daban ahí comidita, ¿cierto? Ahí sin duda que José, afanado, ¿cierto?, y preocupado, dice que adornó seguramente ahí, y ahí nació y puso a Jesús. Por eso, me acuerdo cuando armábamos digamos, el pesebre con estas figuritas de yeso, ¿cierto? No podía faltar el pesebre, una casita así rústica, una cosa, me imaginaba yo. Y ahí entre los animalitos, ¿cierto?, un niño en una como cajita, ¿cierto? Qué hermoso. Yo me acuerdo que lo miraba y bueno, meditaba en su palabra como niño, como niño. Lejos de lo que ahora vemos, por ejemplo, que es todo consumismo, es todo tan frío, que tú me regalas, yo te regalo. Nadie piensa en que vino Dios y se hizo uno de nosotros, tomó un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso, ¿cierto? Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Mire, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios todopoderoso, como hablamos hace una predicación atrás, vino del cielo. Hay un himno muy hermoso, me acuerdo que lo cantábamos mucho con el pastor Carlito. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Muy hermoso. Por lo tanto, ¿qué acontecimiento más hermoso? Solamente las huestes celestiales, ¿cierto?, eran testigos, y alguno que otro, los profetas habían anunciado el nacimiento del Mesías. Luego llegaron, pasados unos días, ¿cierto?, una semana o quizás meses, llegaron estos magos del Oriente. Y aquí hay que hacer una salvedad: cuando hablamos de magos no se refiere a estos magos que hacen trucos de magia, ¿no?, sino que se refiere a sabios, hombres estudiosos, seguramente de las escrituras y de las profecías, ¿cierto? A ellos se les reveló este evento que tuvo lugar en el cielo, ¿cierto? Y que Dios tomó, ¿cierto?, un astro para que alumbrara el lugar, que lo tomó para guiar, ¿cierto?, a estas personas. Mire qué maravilloso. Todo el universo era testigo. Mire qué paradoja. Todo el universo era testigo del nacimiento del Salvador, del Mesías. Pero esa gente que estaba en ese pueblo seguramente no se dio ni cuenta. En sus quehaceres, en su afán, en la vorágine del ir y venir, no se dieron cuenta que había nacido el Salvador del mundo, Y es igual que ahora. Ahora el mundo anda comprando regalos, anda afanada, tremendas filas, a todo sol, hermano, a todo sol, para comprar un regalo, para comprar un presente. Pero nadie se acuerda, nadie, ni siquiera en su corazón, ni siquiera un leve pensamiento de que
un día vino el Hijo de Dios, el Dios mismo, a nacer en un humilde pesebre. Sigamos adelante. El versículo 7 y el versículo 8 hay un título que dice los pastores, los ángeles y los pastores. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La imagen, usted echa a volar su imaginación. Dice que en las vigilias de la noche, por eso es imposible que sea en diciembre, porque en diciembre por esas regiones hay invierno, hay lluvia, hay nieve, frío. Ese es un dato que lo vamos a dejar ahí. Sí, lo importante es que Cristo nació. Vino Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que estaban los pastores guardando en las vigilias de la noche los rebaños, cuando de repente, yo me imagino una noche estrellada, ¿cierto? Los pastores, un clima agradable, como por ejemplo ahora que estamos en verano, ¿cierto? Aunque en el día tenemos mucho calor, pero en la noche se pone muy hermoso. Vemos el cielo con estrellas, vemos cinturón de Orión ahí, ¿cierto? Las estrellas que comúnmente el mundo le llama las Tres Marías, es el cinturón de Orión, la constelación de Orión. Vemos las estrellas, vemos por ahí un planeta que brilla, vemos un lucero. En fin, la noche es hermosa, hermosa. Entonces imagínense la escena, hermanos. Están los pastores, ¿cierto?, cuidando en las vigilias de la noche, están cuidando los rebaños, cuando de repente el cielo aparece un ángel, un ser angelical, un ser celestial, un mensajero que trae buenas nuevas. Acuérdense que buenas nuevas, ¿qué significa el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y el versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y no es para menos, hermano, no es para menos. Si usted, imagínese, usted está en la noche y aparece un ángel. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Nosotros no estamos acostumbrados a ver un ser celestial. Entonces, ¿cuál es la reacción nuestra? Primero es miedo. Y yo creo que quedamos ahí mismo tendidos. Y dice que estando estos pastores, estos humildes pastores, estas personas que estaban ajenos a todo el ajetreo, ¿cierto?, de la ciudad, ¿cierto?, del acontecimiento que estaban viviendo, pero ellos estaban allá en el campo cuidando las ovejas, y a ellos les plació Dios darle la noticia a ellos, a los pastores. Miren, a lo mejor uno podría decir, pero bueno, ¿por qué Dios no fue y le dijo a los príncipes, a los reyes, a los gobernadores, a estos hombres, ¿cierto?, importantes, humanamente hablando? No, dice que Él le reveló a su Hijo a los pobres. Él vino a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos. Por lo tanto, dice que se aparece este ángel y dice que la gloria de Dios los cubrió. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios habitaba en el lugar santísimo? El lugar donde no podía entrar cualquiera. Tenía que entrar o entraba, digamos, el sumo sacerdote una vez al año. Y con una previa preparación, porque tenía que hacer sacrificio por el pueblo y por él mismo, por los pecados, para poder entrar ahí y pasar del lugar santo, ¿cierto?, al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto y ahí habitaba la gloria de Dios, la Shekinah, como le llamaban, la Shekinah, la gloria de Dios. Y si entraba alguien ahí, el cual si era alguien que no fuera el sumo sacerdote, moría inmediatamente. Y esto me recuerda al acontecimiento cuando trataron de llevar el arca, ¿cierto?, transportarle el arca
y lo hicieron en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no lo había dicho todavía, y dice que en un esfuerzo humano, ¿cierto? Trataron de llevar el arca, y cuando iban caminando, ¿cierto? El arca se movió mucho, y alguien de buena voluntad, ¿cierto? Trató de afirmarla para que no se cayera, y dice que cayeron fulminados inmediatamente. Pero aquí, hermano, dice que la gloria de Dios los rodeó. No murieron, no murieron. Porque la gracia de Dios, el amor, la misericordia de Dios venía con ese ángel. Entonces la gloria de Dios en este caso, ellos no murieron, sino que tuvieron mucho temor. Es natural, hermano, porque nosotros primero somos humanos, somos pecadores, ¿cierto? Dios es un Dios santo. Los ángeles son ángeles santos que están inmediatamente delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, ante esa aparición, dice que tuvieron miedo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también dice que se le apareció un ángel y él se turbó. Se turbó. A Juan, el teólogo, que escribió el Apocalipsis también. A Daniel, en visión también se apareció un ángel, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Uno sentado como en un trono, y él cayó como rendido. Juan dice que cayó rendido y tuvo que este ser tocarlo para levantarlo, porque ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos sostenernos en pies ante la magnificencia de Dios, ante la gloria de Dios. He aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Mire qué hermoso, no temáis. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos que estaban confundidos cuando venía caminando sobre el mar, ¿cierto? Y ellos se espantaron de miedo. Él les dijo, no temáis. Yo soy, no temáis. No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, les doy una buena noticia, la cual es no solamente para ustedes, sino que para todo el pueblo. Y al final iba a ser para todo el mundo. Unas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y aquí dice, cumpliendo la profecía de Isaías, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. O sea, David había nacido en Belén, la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Mire, la noticia que le estaba dando el ángel a los humildes pastores. He aquí os doy una buena nueva, una buena noticia que les va a hacer de gran alegría y gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto iba a ser de gran gozo para todo el pueblo, inmediatamente para el pueblo quizás de Belén, y luego posteriormente para toda la humanidad. Y el ángel le dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Mire cómo le va indicando el ángel, le va avisando y le va dando las señales, como señales, digamos, para que vayan confirmando lo que el ángel le va diciendo. Que iban a encontrar al niño, ¿cierto?, envuelto en pañales y en un pesebre. El Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Señor de Señores, ahí estaba, en un pesebre, un humilde pesebre, un niñito hermoso, ¿cierto?, envuelto, y toda la creación, testigo, toda la creación angelical, ¿cierto?, todos los seres angelicales estaban expectantes, ¿cierto?, hasta en ese momento, me imagino, estaban todos mirando hacia la tierra. Toda la creación se detuvo en su afán, digamos, en sus quehaceres angelicales, y miraron ese maravilloso espectáculo. Y todos pusieron sus ojos en este minúsculo planeta,
Y en esa minúscula ciudad de Belén, imagínense, y en ese pueblito, en ese establo, toda la gente celebrando en sus quehaceres y toda la creación angelical, ¿cierto?, estaba pendiente de este evento tan trascendental que iba a revolucionar, ¿cierto?, que iba a cambiar, ¿cierto?, todo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí viene algo maravilloso, hermano. En el versículo 13 dice, y repentinamente los ángeles ya seguramente ya no daban más de alegría y querían puro hacerse presente. Digamos, pasar del cielo de Dios a este cielo. Yo creo que había expectativa ahí y ya no hayan el momento, ¿cierto?, que Dios lo autorizara, porque todas las cosas vienen de Él, o sea, Él está detrás de toda situación, Él autoriza todas estas cosas. No es que un ángel va a llegar y presentarse, no, sino que Él y los ángeles yo creo que estaban expectantes, ¿cierto?, esperando el momento para hacerse visible. Y dice que llegó el momento, dice que repentinamente con el ángel que le estaba dando la noticia, dice que apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, mire qué maravillosa, los ángeles son testigos de este acontecimiento tan trascendental, de este acontecimiento tan maravilloso, de este acontecimiento que el mundo no tiene idea y que muchas veces los cristianos no le damos el verdadero significado y nos enredamos en cosas paganas, en cosas que representan, queremos representar en un árbol, en un viejo, en un regalo, queremos representar este acontecimiento tan grande, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya Dios no está lejos de Dios, sino que ahora está cerca. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y está aquí con vosotros. ¿Quién era Él? Él mismo era. Y dice que los ángeles se aparecen y aparece una multitud de las huestes celestiales. Yo creo que era parte no sé cómo decirlo, era una parte solamente que se hizo visible, porque si apareciera toda la creación angelical, su palabra dice que hay miriadas y miriadas de seres celestiales que adoran a Dios, que alaban su nombre y que le glorifican. Por lo tanto dice que apareció una multitud. Cuando hablamos de multitud hablamos de una cantidad que no se puede contar. Y dice que estos seres celestiales alababan a Dios. Ellos alaban a Dios y le dan la gloria, la honra y la alabanza. Acuérdense que delante de Dios están los seres vivientes, que dicen santo, santo, santo. Están los seres vivientes, los ángeles, los arcángeles, están los ancianos, que alaban y glorifican el nombre del Dios vivo, del Dios eterno. Y mire lo que dicen, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, o sea, alabado sea Dios en las alturas. Y en la tierra paz. En la tierra paz. ¿Por qué? Porque estaban haciendo, ¿cierto?, el príncipe de paz. Y en la tierra paz, buena voluntad, dice, para con los hombres. ¿De quién? De parte de Dios a través de Jesucristo el Señor. Una reconciliación entre Dios y los hombres, entre el Dios santo y el hombre pecador. Hay una reconciliación. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ya una vez prediqué acerca de la paz de Dios. Esa paz que sentimos cuando somos reconciliados con Dios. Esa es la paz. De esa paz se está hablando.
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, al cielo donde habitan ellos con Dios, ¿cierto? Al cielo de Dios, que no es este cielo ni el cielo astronómico, está más allá de la creación. Sin duda que había una fiesta, había una alegría, un gozo en los cielos, hermano. ¿Se imagina usted? Había un alabar y un glorificar a Dios eterno por este acontecimiento. Los ángeles no entendían nada, pero ellos alababan a Dios, porque Dios es digno de toda gloria, honra y alabanza. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, refiriéndose al Señor, a Dios. Ahora hay que entender, hermano, que Jesús nació en Belén. Hay una crítica que los fariseos por ahí dijeron sobre Jesús de Nazaret, cuando dijeron: ¿acaso de Galilea, de Nazaret, puede salir algo bueno? Porque Galilea, Nazaret no era un lugar muy de mucho prestigio, tenía su estigma, ¿cierto? Cuando dice que de la ciudad de Belén, de la ciudad de David, iba a venir el Mesías, justamente, si la profecía decía, Isaías dice que de Belén, tú Belén, no eres la más pequeña entre Judá. Lo que pasa lo siguiente. Por ejemplo, mi persona, nací en Concepción, allá en la octava región. Concepción. Nací allá, pero de niño me trajeron a Santiago. Por lo tanto, podríamos decir, Ricardo, santiaguino. Sí, puede ser, porque yo me crié acá, pero yo nací en Concepción. Bueno, acá la profecía decía que de Belén, la ciudad de David. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, en Galilea de los gentiles, que vio gran luz, dice su palabra. Los pastores dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Sin duda que los pastores dejaron las ovejas ahí con esa revelación tan maravillosa. No podían quedar ahí, ¿cierto? No pudieron quedarse ahí y esperar hasta que amaneciera, ¿no? Dice que inmediatamente partieron, ¿cierto? Según las instrucciones del ángel, a ver con sus propios ojos lo que el ángel le había dicho: os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Les doy esta buena noticia que será de gran gozo para ustedes y para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Un Salvador. Imagínense en la mente de los pastores. Tienen que haber llegado apresurado, corriendo y tratando de ordenar las cosas y tratar de poner en orden, ¿cierto? Y de calmarse para contarle a María lo que había sucedido allá en el campo, allá en la oscuridad de la noche. Y dice que hallaron al niño tal cual como el ángel les había dicho. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, ellos contaron a María y a José todo lo que los ángeles, cómo Dios se le había aparecido a través de los ángeles, había enviado a los ángeles del cielo, el cielo se abrió, seguramente la noche se iluminó, ¿cierto?, a su alrededor, y cómo el ángel le da la buena noticia de que en la ciudad de Belén, ¿cierto?, iban a ser el Salvador. Y le da las características y dónde iba a estar y cómo iba a estar, ¿cierto? Y ahí lo encuentran y dice que le cuentan y
Y todos los que oyeron, seguramente estaba José, María, Jesús, y habían seguramente otras personas que ayudaron. Dios siempre toma los medios para que alguien se acerque, ¿cierto? Y pueda ayudar a un hijo de Dios. Más los pastores, que nos dice la cantidad de pastores, tiene que haber sido una gran cantidad de pastores, personas humildes, y que a pesar del ajetreo del momento, ellos traían en su mente y en su corazón lo que el ángel les había dicho. Y dice que vinieron y contaron todas las maravillas a María, y María, dice que María guardaba en su corazón todas estas cosas. María meditaba y tenía que haber dicho: bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto, ¿cierto?, de tu vientre, como le dijo el ángel. Dice que María guardaba en su corazón todas estas cosas, y seguramente ya cuando Jesús empezó a crecer como niño, como adolescente, hubiera muchas cosas que caracterizaban a Jesús. Acuérdense que Jesús tenía que ser diferente en el sentido de que él no era pecado, no era un pecador. El pecado, él no venía, a ver cómo le explico, él no era esclavo del pecado. Él no nació engendrado hombre-mujer, por lo tanto no heredó el pecado, sino que él fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, era un ser sin pecado. Por lo tanto, era diferente a todos los demás. Y María, seguramente todas esas cosas que veía en su hijo, las guardaba en su corazón. Las guardaba en su corazón. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Usted cree que los pastores, a quienes se les reveló este acontecimiento tan importante, se quedaron quietos y guardaron eso en su corazón? No, dice que ellos se volvieron alabando y glorificando a Dios, y seguramente a quien se le cruzaba por delante le contaban, ¿cierto?, los acontecimientos, a su familia, a sus hijos, y quizás eso lo repetían una y otra vez, y seguramente ellos también decían: ¿qué significa esto? Lo único que sabemos, seguramente decían, es que Dios nos envió, como dice hay un himno muy bonito que dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Qué maravilloso, hermano. Nunca hay que perder de vista que, si bien es cierto, cuánto tiempo venimos celebrando, ¿cierto?, la Navidad, nunca hay que perder de vista que la Navidad, hermano querido, el origen de la Navidad es Cristo el Señor. Navidad significa nacimiento. Nacimiento. Eso significa Navidad. Y en inglés es Christmas. Navidad. Por lo tanto, gracias a Dios. Mire, si usted quiere cantar una alabanza, un corito, la letra está aquí. La letra está aquí, no tiene para qué usted quebrarse la cabeza, ¿cierto?, y empezar a anotar la letra y le voy a poner tanto. No, la letra está aquí y dice: gloria a Dios en las alturas. Mire la alabanza de los ángeles. Dice que los ángeles, seres celestiales, las huestes, esta multitud de las huestes celestiales, dice que decían, alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si usted quiere alabar a Dios, quiere cantar a Dios y quiere alabarle con su voz, hay muchos himnos que engrandecen a Dios, que ponen de manifiesto sus atributos. Y en este caso los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas. O sea, hay alabanza en el cielo, cuanto más en la tierra. Gloria a Dios en las alturas.
y en la tierra paz, porque Jesucristo había nacido. Esto independiente, hermano, a lo que le dije ya hace rato, que si nació o no nació en diciembre, los estudiosos de la Biblia pueden corroborar que no fue en diciembre. Estamos claros. Pero si queremos celebrar, y ya, como todo el mundo celebra en diciembre, hagámoslo bíblicamente. Démosle la gloria a Dios. Alabemos su nombre por haber enviado a su Hijo Jesucristo, por haber enviado al Salvador del mundo. Y contemos estas buenas nuevas. Mire, buenas noticias es el Evangelio. Mire, aquí tenemos el Evangelio, las buenas nuevas. He aquí os doy unas buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Celebremos esta Navidad, hermano querido, y con nuestros actos y con todo nuestro ser, alabemos a Dios. Démosle la gloria, la honra y la alabanza a Él, así como lo hicieron los ángeles. Gocémonos, alegrémonos, porque Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, Él hizo posible nuestra paz. Celebre con su familia. Demuéstrele amor. Y no solamente en este día, sino siempre, porque es una constante del cristiano. Es fruto del Espíritu, como hablaba el pastor Carlos. Amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu. Un hombre cristiano, un hombre espiritual, un hombre que alaba a Dios, no se enreda, ¿cierto?, en estas celebraciones paganas, mundanas, donde el mundo está ajeno a este acontecimiento tan maravilloso que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tan ajeno que está a este acontecimiento. El mundo está afanado, ¿cierto? Afanado en la celebración, en la fiesta, en los regalos. Y no se acuerda de Jesús, no se acuerda que Dios amó tanto al mundo, como dice por ahí su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les deseo, hermanos queridos, que pasen unas bonitas fiestas, en el buen sentido de la palabra. No se afane por un regalo. Mire, si quiere hacerle un regalo al Señor, dile: Señor, dígale, aquí está mi corazón, aquí estoy, Señor, dígale. Este es mi mejor regalo que puedo darte, aquí estoy. Sé propicio a mi pecador, dígale. Ese es el mejor regalo que le puede dar al Señor en esta Navidad. Abrace a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y predíqueles el Evangelio. Dígale que un día Dios vino a esta tierra a nacer en un humilde pesebre por usted y por mí, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Gócese, alégrese y cuéntele a todo el mundo que en Belén, ¿cierto?, nació Jesús, el Salvador del mundo. Y predique el Evangelio. Haga partícipe. Si en estas celebraciones hay un vecino, hay una persona que está triste, vaya y consuélela, vaya y entréguele palabra de Dios.
Ínstelo a que busque al Señor para que nazca en su corazón el Hijo de Dios, Jesús, el Señor. Os doy una noticia, una buena noticia que os será de gran alegría y gozo. Os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, Cristo el Señor. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano querido. Bendito sea el nombre del Señor. Para el Señor la gloria, la honra y la alabanza. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo, aún siendo, dice Pablo, aún siendo pecador, ¿sí? Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. Por eso vino a nacer en un humilde pesebre, lejos de la multitud, lejos de este mundo banal, lejos de este vorágine, de este mundo, allá en un pesebre, allá en el total anonimato. Pero las huestes celestiales fueron testigos, y estos pastores, humildes pastores, fueron testigos, y Dios les reveló a su Hijo, así como a usted y como a mí, así como usted y a mí. Que el Señor les bendiga. Y los dejo con esta preciosa alabanza para que usted pueda meditar en su corazón, y ya luego viene un balance de fin de año y dígale: Señor, te serviré, Señor, hasta el último día de mi vida. Dame la fortaleza para poder hacerlo. Que el Señor les bendiga y feliz Navidad. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que llegue vida en nuestros corazones. Bendice a aquellos que escuchan tu palabra. Fortalece, Señor, a aquellos que sufren. Levanta al caído. Dale fuerza, Señor, a aquel que está abatido. Tú naciste, Señor, en un humilde pesebre. Viniste a vivir, Señor, y a morir por nosotros. Y hoy tenemos vida y vida en abundancia, gracias a usted, mi Señor Jesús. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Navidad.